Seguimos adelante con el siguiente segmento que tiene que ver con economía y estamos en comunicación telefónica con nuestro profe en economía, contador público nacional y profesor de la Cátedra Abierta Libre por un Mundo Nuevo. ¿Cómo estamos? Luis Laferrer, buenas tardes. Hola Gennaro. Buenas tardes. En realidad, te aclaro, la Cátedra Abierta es un espacio, digamos, un grupo político no partidario de estudio, de discusión y de acción sobre los temas que preocupan tanto a nivel mundial como a nivel nacional y provincial, ¿viste? Entonces, damos sí cursos, charlas y otra serie de actividades para la comunidad, ¿no? Bien, excelente. Luis, vamos a hablar de economía un poquito. Habíamos dejado el otro día un poquito lo que era, habíamos hablado de modelo de agronegocio, estamos hablando de esto, ¿no? Sí, a mí me preocupa porque en el caso específico, bueno, pasa a nivel mundial, pasa a nivel nacional y a nivel provincial es muy importante cómo se ha extendido esta forma de producir. Yo llamo forma de producción-destrucción porque es mucho más lo que se destruye que lo que se genera de riqueza. Y bueno, yo había señalado una serie de consecuencias graves, negativas, de todo orden, en la medida que este modelo se fue desplegando en el país y en la provincia, ¿no es cierto? Y si bien es cierto que hablé de consecuencias geopolíticas negativas, de consecuencias económicas, así como nos hace mucho más dependiente un modelo que nos lleva no a la diversidad productiva en el agro, sino a la monoproducción de muy pocos productos transgénicos, pero además con el uso masivo de agrotóxicos, a la expulsión de población del campo. Pero había un elemento que yo terminé al final señalando, que lo más grave, además de las contaminaciones que se están generando a nivel de tierra, de agua y de aire, el tema de salud. Bueno, ese sería un parámetro que podríamos decir que sería el parámetro para poder medir el impacto ambiental del modelo de agronegocios, también la incidencia dentro de la salud de la población aledaña, ¿no? Sí, es lo más preocupante. Lo otro también, por supuesto, porque si nosotros ponemos a hacer proyecciones, yo siempre inscribo los análisis dentro de la crisis civilizatoria que estamos viviendo, dentro de uno de los elementos que son los colapsos energéticos que nosotros vamos a sufrir en la medida de que los combustibles fósiles están empezando a ser cada vez más escasos, y vamos hacia esos escenarios donde ya no hay grandes descubrimientos de pozos de gas y petróleo, entonces hay otra forma de producción. Claro. Pero que no reemplace el petróleo. Bueno, cuando nosotros nos encontremos ya en el límite de eso, los primeros colapsos van a ser sobre comercio de larga distancia. Nosotros hemos especializado nuestro territorio, en especial en Entre Ríos, ¿no es cierto?, en la monoproducción de transgénicos para vender a cientos y a miles de kilómetros a Europa o a China. No sé qué y estamos eliminando toda la otra producción alternativa. Es decir, claro, no vamos a encontrar, no tenemos dónde vender y no tenemos que producir para nosotros. O sea que, a ver, lo que es la sostenibilidad económica o parte de la eficiencia productiva, o vamos a hablar del tema de políticas públicas o competitividad, se podría decir. Sí, estos son factores que van a determinar la competitividad del sector en el mercado internacional, ¿no? En realidad cuando se despliegan estos fenómenos, como ya están empezando a aparecer, es decir, el tema de la escasez creciente de energía va a ser brutal, porque eso, si bien es cierto que desde el siglo pasado ha llevado la lucha por el petróleo, ¿no es cierto?, a conflictos, a guerra, eso se ha agudizado en este siglo, y no solamente por el petróleo y el gas, ¿no? Pero cuando nosotros no van a tener seguramente la potencia más poderosa, los sectores más ricos de la sociedad, no vamos a tener con qué transportar. Entonces, ahí no vamos a hablar de competitividad, vamos a hablar de supervivencia, vamos a hablar de desesperación por qué hacer. Yo siempre hago un ejercicio cuando hacemos cursos con o exposiciones o charlas o seminarios, un ejercicio mental de decir, miren, piensen un poquito qué pasaría si de pronto nosotros no tenemos más combustible. Si bueno, se acabó el combustible, imaginémoslo, hagamos un ejercicio mental. ¿Qué pasaría si no tenemos más combustible? No tenemos más combustible. Claro. No hay más transporte. Y si no hay más transporte, porque no va a haber plan B en ese momento, ¿no? Nosotros no vamos a tener acceder ni siquiera a los alimentos, porque el grueso de los alimentos no los producimos en zonas de cercanía, sino que vienen de cientos de kilómetros o miles de kilómetros, ¿no? No vamos a tener más alimentos, no vamos a tener cómo mover las máquinas,
va a ser un caos. Por eso es la importancia de entender esta producción, que esto va más allá de unas cuestiones de conveniencia, en todo caso económica, de rentabilidad. Es cierto, este modelo da rentabilidad, pero da Bien. rentabilidad muy desigual. La pregunta que a mí me surge, que es la que creo que la gran mayoría de la gente tiene, ante este panorama que es innegable, porque mucha gente también es consciente y lo sabe, ¿qué barreras existen para la adopción de tecnologías y prácticas más eficientes ante esta situación, Luis? Claro, exactamente. Yo lo que quería señalar era destacar fundamentalmente los peligros que acarrea este modelo para que se tome conciencia de la necesidad de cambio, porque si no, en general, digamos, la gente es muy propensa a resistir el cambio. Nosotros decimos, no, yo para qué voy a hacer esto, si estamos cómodos, ¿no? Estamos cómodos, pero si nosotros tenemos un escenario de ese tipo, se acabó la vida y se acabó la civilización. Entonces, acá tenemos que entender que tenemos que ir preparando el terreno desde ahora lo más urgente posible. Porque lo que pasa es que primero, ¿cómo miramos la realidad? Nosotros miramos esta realidad con los ojos de la economía convencional. La economía convencional que se basa, digamos, en entender que lo más importante es el presupuesto particular de una empresa, entonces se lleva la contabilidad donde se tiene en cuenta el movimiento monetario que efectivamente afecta al empresario, pero no los costos que están fuera de su responsabilidad, hoy fuera de su responsabilidad, porque eso se lo traslada a la comunidad. Entonces, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, del modelo llamado modelo agronegocio, modelo sojero, como le llamamos así, ¿no es cierto? Si hiciéramos un balance real y dijéramos, bueno, vamos a restarle todos los costos que tiene que asumir el Estado o tiene que asumir cada particular cuando tiene un enfermo en su familia, o tiene que asumir las obras sociales por la cantidad de cánceres que se generan. Vamos a sumarle todo eso por la contaminación de los vidrios. Si nosotros tuviéramos que restarle al precio de venta de esos productos todos esos costos, sería un modelo altamente negativo, no sería competitivo. Lo que pasa es que como eso se lo pasa a la comunidad y no lo asume, entonces eso se cuenta a nivel global también sin esas consideraciones. Y bueno, con esos ojos, con esos anteojos, mejor dicho, miramos una parte de la realidad y no damos cuenta de lo otro. Lo otro y bueno, que se lo arregle, como dice el presidente, ¿cierto? O los funcionarios actuales, viste, que la víctima tiene la culpa de lo que hacen. Y no es el tema. Acá hay que empezar a mirar la realidad. Los registros contables deberían mirar en realidad las consecuencias negativas que no asume cada uno individualmente el empresario, porque desde la ruptura de las redes de infraestructura que sobrecargan, por ejemplo, todo el tráfico, hasta por ejemplo la definición de puestos de trabajo y la exclusión de productores pequeños de las zonas rurales hacia las grandes ciudades, que han hecho que en Argentina ya hace mucho tiempo pasamos 90% de la población viviendo en zonas urbanas. Entonces, yo digo, eso no se considera cuando uno analiza la eficiencia y la competitividad, pero hay que considerarlo porque hay que tenerlo desde un punto de vista social, ¿no? Yo lo hablaba con el jefe de enfermería acá del hospital de la Ciudad de La Paz, el nosocomio acá, que también tiene trabajo en Cruz Roja para Paraná. Y bueno, también estábamos charlando con el jefe de enfermería, ex jefe de enfermería de San Martín, de Paraná, y bueno, algunos médicos de Rosario. Hablamos, ¿no?, de lo complicado que está el oxígeno, el aire puro, que es difícil y es distinto. Se han hecho tomas, muestreos, y ha cambiado un montón el peso de algunos metales que están flotando dentro del aire. No por algo, en los últimos años se acentuaron tanto las enfermedades respiratorias y cada año están cada vez más fuertes y golpean más fuerte nuestro cuerpo, y es de preocupar, y no es coincidencia que cada vez se enferme más gente de enfermedades aéreas o respiratorias. Hablábamos también de una estadística de la actualidad del clima, ¿no? Por ejemplo, de la mentira de las empresas que nos quieren hacer creer, ¿no? En ese caso le doy la mano a esos que nos hacen creer que bueno, no, vos estás mirá cómo estás tirando la basura, el pucho que tirás en la calle. Bueno, un multimillonario en una hora contamina lo mismo que una persona toda su vida. Saquemos la cuenta que el 70% de la contaminación del planeta está emitida por el 2% de la población. Y todas esas campañas que financian para hacer esto, o la pregunta que se hace a una computadora, mostraban cómo la IA puede ayudar al planeta, preguntándole cómo es esto de la contaminación, de qué manera productiva, cuáles son los otros caminos. Bueno,
Después de esa estadística, leyeron que la IA, para poder contestar las conversaciones y demás, consume alrededor de 3 o 4 litros de agua por minuto, que luego eso, entonces para poder enfriar las grandes mainframe que sirven para poder generar ese tipo de cálculos y que la computadora piense, se calientan las plaquetas y hay unos hidrocooler, tubitos de agua que van enfriando todo el tiempo, y esa agua teóricamente se reutiliza, pero es mentira, se pierde más del 45%, o sea que es un gasto de agua terrible la IA. Cada vez que le pedís que te haga una foto, se gastan alrededor de 1.5 a 2.6 litros de agua por segundo. Y sacar la cuenta que yo no soy el único que le pide una foto a la IA o le pregunto algo. Lo hace todo el tiempo, todas las personas, todo el mundo, a cada segundo, a distintas IA, o sea que no es una sola. En los días de mayor competencia es peor. Vos estás diciendo cosas que son muy interesantes, porque no se contabiliza, porque justamente el empuje que traen esas tecnologías y el peso económico que significan y el poder que tienen, hace de que se oculte esta realidad que es insostenible. El consumo de energía de todo el sistema, ¿no es cierto?, informático, el consumo de energía es brutal y bestial, va a ser imposible sostenerlo, o sea que nosotros también vamos hacia muchos colapsos que van a pasar. ¿Qué pasa si colapsa el sistema, por ejemplo, de comunicación de Internet? Nosotros nos paralizamos porque no puede funcionar nada, vas a comprar algo, vas a atenderte en un sanatorio, es decir, no anda el sistema, se acabó. Claro. Y eso es cada vez más dependiente, como somos más dependientes también del tema de la alimentación. Entonces, nosotros insistimos, desde la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo, en la necesidad urgente de pensar políticas públicas integrales que trabajen en un proceso de transición hacia lo que yo llamo la soberanía alimentaria, que se basa en la agroecología y en la producción de cercanía. Porque como ya se están haciendo, ya hay experiencia en otro lugar del mundo, en pequeñas localidades también, en Argentina, experiencias donde lo que se busca es decir, bueno, vamos los municipios de transición, las aldeas, vamos juntando a los vecinos y vamos a ver qué pasa si acá si no tenemos más energía eléctrica o no, si no tenemos más combustible. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Colapsamos. Bueno, ¿por qué no empezamos a hacer un plan a 10 años y decir, bueno, de acá a 10 años nosotros tenemos que empezar a hacer la mayor parte de nuestro consumo de alimentos en cercanía? Y eso implica un cambio muy fuerte de mentalidad. Claro. Tiene ventajas por todos lados porque genera más empleo. La pequeña producción agropecuaria de cercanía genera mucho más empleo que la gran producción, la producción a gran escala de transgénico. La monoproducción genera más empleo, pero además se hace de una manera mucho más sana para el ambiente y para el individuo, porque no se usa la agroecología, no usa todos los venenos que le llaman fitosanitario, entre comillas, los ojeros, no usa ese veneno, porque el control de plagas se puede hacer naturalmente cuando son pequeñas producciones diversificadas, pero cuando son grandes extensiones de monocultivo, entonces necesita cada vez más algo tóxico. Entonces todo eso tiene que ver con una nueva política pública, una nueva forma que tenemos que hacerlo antes de que sea demasiado tarde, y es posible, y es necesario, y fundamentalmente en los niveles locales hay que empezar. Tenemos el caso de, bueno, hay muchas experiencias que demuestran, ¿no es cierto?, de que en la producción agroecológica la capacidad, la calidad del suelo, la fertilidad, no solo que no se pierde, sino que se enriquece el suelo. En cambio, en la monoproducción transgénico, nosotros estamos perdiendo nutrientes, estamos perdiendo todos los microorganismos que le dan vida al suelo, y terminamos prácticamente sin poder usarlo y sin productores en el campo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que pensar en volver a producir en zonas cercanas con pequeñas producciones? Que no tenemos la gente. Es decir, es necesario un plan, pero que contemple, ¿no es cierto?, la importancia. Aún hoy, con el avance de la monoproducción de transgénico, aún hoy el 60% de los alimentos que tenemos en nuestra mesa provienen de las pequeñas producciones agropecuarias, campesinas, pequeños productores, producciones familiares. A pesar de eso si se promoviera, eso nos daría realmente un dinamismo, recrearía en todo caso los lazos sociales en las pequeñas comunidades y evitaría todo el proceso de expulsión masiva y de crecimiento de los cinturones de miseria en las grandes ciudades. Luis, me tendría que ir a la pausa. Gracias por la llamada y gracias por la información. Realmente ha sido una charla muy linda y vamos a mantener la semana que viene con otro tema seguramente, pero para hablar siempre más de economía por un mundo mejor, un mundo nuevo. Cómo no, Gerardo. Muchas gracias, un abrazo. Luis Laferrier, nuestro profe en economía en La Tarde Tiene Vida. Siendo ya las 17:32.